de Isaías. Vamos a orar para pedir la dirección al Señor. Oremos. Padre, queremos darle gracias en esta mañana por su inmensa misericordia, Señor, el gran amor que nos ha tenido hasta el día de hoy. Queremos decirle, Señor, que somos pecadores, queremos confesar nuestros pecados, queremos decirle que nuestra mente, nuestras actitudes, Señor, nuestras palabras no han sido las correctas, pero queremos decirle, Señor, que hemos fallado y queremos decírselo a fin de no hallar estorbo en nuestra comunión con usted. Queremos pedirle, Señor, sabiduría que proviene de lo alto, a fin de entender lo que su palabra nos quiere mostrar. Si hay consuelo, Señor, le damos gracias por ello y le damos gracias también por la exhortación, la enseñanza por medio de su palabra. Que su Santo Espíritu nos asista, Señor, para entender y para poner por obra su palabra. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el autor Isaías, en el capítulo 43, está hablando de la protección acerca de Dios para Israel. Y de hecho, en el versículo 1 muestra el autor de la protección. Capítulo 43. En el versículo 1, Dios es el autor de la protección. En el versículo 2, las expresiones de esta protección se muestran porque Él es el protector y Él protege del peligro, Él protege de lo más profundo, Él protege de todas las cosas. Y cuando estudiamos Isaías, uno de los principios que hemos aprendido y que hemos ya repetido muchas veces es que Dios es soberano. Y cuando entendemos que Dios es soberano, hay que entender también que si Dios está tratando de proteger a Israel, está precisamente porque Él los escogió, Él los redimió, Él los compró de la misma manera como nos ha comprado a nosotros. Y por eso es que este capítulo muestra cómo Israel es redimida y restaurada, a pesar de que no lo merece. Y uno de los principios importantes que necesitamos aprender es precisamente eso: la misericordia de Dios hacia nosotros. Nosotros no merecemos nada, pero el Señor ha mostrado misericordia dándonos lo que no merecemos. Y eso precisamente es gracia. Eso es misericordia. Entonces, en el versículo 3 y 4, Él habla de las razones por la protección. Y vamos a empezar ahí en los versículos 3 y 4, aunque ya lo vimos, pero vamos a empezar la lectura desde ahí. Miren lo que dice el versículo 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Entonces Dios, Isaías habla aquí de las razones por qué Dios protege a Israel. Y una de las razones es porque pertenecen a Dios. Él los compró. Ahora cuando nosotros leemos estos versículos a ser aplicados a la iglesia, podemos pensar, hermanos, sobre el rescate que Dios pagó por nosotros. De hecho, a los pastores Dios les habla siempre diciendo de que la iglesia no les pertenece. La iglesia le pertenece al Señor. Es más, Él la compró con precio. Dios pagó un rescate por la iglesia, y por eso es que es importante que los pastores entiendan que la iglesia solo es una administración que Él ha provisto para los pastores. Y por eso deben de ser fieles. Por eso Pablo dice a Timoteo en la segunda carta, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, la iglesia debe de ser pastoreada a la manera de Dios y no manera de los hombres. Primero, el alimento que debe recibir la iglesia debe de ser la palabra de Dios. Es decir, porque cuando el líder o los líderes pierden el enfoque
del propósito de Dios para pastorear. Y es precisamente, estoy hablando de esto porque los líderes de Israel también se perdieron en esto. Muchas veces Dios los restauraba, los rescataba y los tenía, y de repente los líderes llevaban al pueblo a la idolatría y a otras cosas. Era terrible cómo los líderes se perdían. Y hoy en día no podemos perder también este significado. La iglesia, es más, Dios mismo por medio de Isaías va a decir algunas cosas que son importantes aquí, y por eso estamos viendo las razones por qué Dios protege a Israel, pero también las razones por qué nos protege a nosotros. Entonces, Dios protege a la iglesia y protege a Israel porque le pertenece. Son el pueblo escogido de Dios. Y aquí hay un principio tan importante que no debemos de olvidar como creyentes. Si Israel le pertenece a Dios y es el pueblo escogido de Dios y hay bendición por medio de Israel, entonces ¿qué debemos de hacer los creyentes? Interceder por los israelitas. Necesitamos hacerlo porque hay mucha bendición en esto, pero también las razones por la protección es porque Dios nos ha rescatado, no por nuestros esfuerzos. Si ustedes se preguntan, cuando yo estudiaba este pasaje estaba pensando, bueno, de hecho, ¿qué necesidad tenía Dios de rescatar a los que son enemigos de Él? ¿Qué necesidad tiene Dios de haber enviado a Cristo a morir por gente que no merece nada? Pero de hecho, aquí es donde está el principio importante del amor de Dios y la misericordia. Dios lo hace precisamente porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y nosotros hemos hallado gracia ante los ojos del Señor, no porque lo merezcamos, sino porque fuimos afectados por el Evangelio. Y el Evangelio bueno, si pensamos, el Evangelio es el poder de Dios en la salvación de la gente. Entonces, al pensar nosotros en esto de las razones de la protección, necesitamos pensar el valor que para Dios tiene la gente, y sobre todo los que ya somos salvos. Hermano, no hay que perder de vista el valor que Dios tiene para nosotros. Dios nos ama. Dios nos ama. Y si nos ama con un amor incondicional, imagínense ustedes cuántas veces le fallamos al Señor nosotros. A cada instante. Probablemente a cada instante, pero aún así, hay un pasaje, un versículo que vamos a leer aquí. Aún así, hermano, pregunto, cuando nosotros venimos al Señor y confesamos nuestros pecados, ¿Dios se acuerda de nuestros pecados? Ya no se acuerda. Imagínense el inmenso amor de Dios. No es como el amor nuestro, que a veces nosotros, por eso es que como no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, a veces decimos y tenemos este mismo lugar que el mundo tiene: te perdono pero no olvido. Ese no es perdón. De hecho no es perdón. El perdón genuino es aquel que ya no se acuerda, es decir, borrón y cuenta nueva. Para Dios ha sido así. Y por eso es tan importante recordar que para Dios somos importantes. Tienen mucha importancia y nos valora mucho. El valor, imagínense el valor de un hijo para su padre. Yo no sé, los que ustedes tienen hijos, ¿cuánto valoran a sus hijos ustedes? Los que son padres. Mucho más Dios, que pagó un precio por nosotros. Qué importante, hermano. Entonces es importante ver esto. El versículo, Dios nos valora porque nos estima grandemente. Miren el versículo 4. Miren lo que dice: porque a mis ojos fuiste de gran. Y esta palabra estima es muy importante. De hecho está hablando para Israel aquí. Él está diciendo que el pueblo de Israel es tan estimado por mí. Pero imagínense, pregúntense usted cuando estima algo. ¿Verdad que usted no quiere que se le arruine? No quiere, lo protege, lo guarda, lo cuida. Esto es precisamente lo que Isaías está diciendo aquí. Y por eso es que cuando nos venimos a la iglesia nosotros,
alimentarnos de la palabra, Dios nos habla diciéndonos a nosotros: tú eres de mucho valor, yo te estimo, yo te cuido, yo te guardo, te alimento. Y no cabe duda de que cuando venimos, bueno, yo desde que soy creyente y me congrego, día tras día he ido aprendiendo cosas que no conocía y no entendía. Y esa es la estima de Dios. De hecho, Dios nunca nos va a dar las cosas de un solo. Algunos de nosotros vamos a ir entendiendo algunas cosas despacio. No todos entendemos las cosas de un solo. Pero es importante, hermano, entender que cuando entendemos la palabra de Dios y cuando Dios nos habla, es porque nos tiene amor y nos estima. Y quiere que algo en nuestra vida empecemos a corregir. Por eso, miren, en la parte de A dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima. Ahora yo pregunto, ¿los ojos de Dios están puestos sobre Israel y sobre la iglesia? Sí, pues. Sí, por eso es que tiene trazado un plan para Israel ya, y por eso tiene trazado un plan para la iglesia. Imagínense, hermano, la gran estima que nos tiene Dios a nosotros, siendo israelita de cualquier nacionalidad que pertenece a la iglesia hoy. Dios nos va a levantar antes de que la tribulación sea. ¿No creen que es gran estima la que nos tiene el Señor? Qué importante, hermano. Yo cuando veía este versículo, es tan importante recordar todo lo que hemos aprendido en la iglesia. De hecho, ese es el amor de Dios. Y si no entendemos el amor de Dios, hermano, entonces hay un problema serio en nosotros. Porque imagínense Dios rescatarnos del infierno y estar con el futuro en el cielo. Bueno, en Apocalipsis estamos estudiando las grandes bendiciones que tenemos en el Señor. Un día, por ejemplo, estaremos en la presencia de Dios, le veremos cara a cara, tendremos un cuerpo incorruptible, ya no habrá ni estos problemas que tenemos aquí. Bueno, hay tantas cosas y promesas que Dios ha dicho a la iglesia. Entonces, hermano, esa es la estima que Dios nos tiene. Pero no solo eso, somos honorables delante de Él. Miren la parte B como dice: fuiste honorable. Dice que fuiste, porque Él está hablando del pasado. ¿Cuándo es que hemos sido honorables para el Señor? Bueno, a Israel cuando Él lo escogió, y a nosotros cuando Él nos escogió también. En Cristo Jesús, hermanos, nosotros tenemos una posición honorable. Bueno, piensa por un momento. Nosotros estamos aquí en la tierra y a veces es difícil entender nuestra posición en el Señor, pero es muy importante hablar de esto. Imagínense la gran dimensión de nuestra posición, que en Cristo estamos a la diestra de Dios. ¿Qué posición? Y estar a la derecha del Rey de Reyes, estar a la derecha del Dios eterno y soberano, hermano. Si estar a la derecha del Rey no es cuestión de cualquiera. Y en Cristo, ¿y saben por qué digo que estamos en Cristo en esa posición que tiene Cristo? Porque de hecho Dios ya no nos ve a nosotros directamente, sino nos ve en Cristo. Y por eso nos ama y por eso nos tiene estima. Ahora, el versículo por eso dice: fuiste honorable. Y en la parte B también dice: nos ama. Miren lo que dice en la parte C: y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. De hecho, Él está hablando de un pasado, de un futuro cercano hacia un futuro lejano. Mucha gente no daba un 5 por Israel, como mucha gente no da un 5 por nosotros tampoco. Pero Dios dará inclusive gente perversa que no quiere nada con Dios, un día los llevará a juicio. Cuando aquí dice en el versículo: daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Porque de hecho estos son enemigos de Israel, pero Él un día los dará a juicio por Israel. Ahora imagínense el rescate de Dios para su pueblo. Es tan importante. Y de hecho en el futuro, todos aquellos que no han creído en el Señor, un día van a ser llevados a juicio. Van a ser llevados a juicio. Y Él está hablando de hecho ellos estaban saliendo de Babilonia. Él estaba hablando del regreso de
de Israel de Babilonia, de la deportación, pero también Él está hablando del recogimiento de Israel en el tiempo de la tribulación, para darle la promesa del reino milenial. Y veamos lo que dice el versículo 5. Miren lo que dice el 5. No temas. Hermano, ¿cuántas veces nosotros los creyentes, a pesar de lo que hemos visto en el versículo 4, en el versículo 4 hemos visto tres cosas importantes? Número 1, somos de estima para el Señor. Número 2, tenemos una posición de honor. Y número 3, Él nos ama. Nos ama, nos amó desde el pasado. En Cristo Jesús nos amó. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Él inclusive sigue amando a aquellos que no han confiado en Cristo todavía. Él los ama. Él no quiere decir que ama el pecado, pero ama a las personas. Es decir, Él no ama todas las cosas que la gente hace, porque el pecado no lo tolera Dios, y precisamente eso es lo que separa al hombre de Dios. Pero Él ama a las personas y quiere que se salven, y por eso envió a su Hijo a Jesucristo. Ahora, miren en el versículo 5 dice: no temas. Hermano, aquí hay consuelo y ánimo en el Señor. No hay que tener miedo. Pase lo que pase, hay que tener confianza en el Señor, y esto es lo más delicado que hay en la vida de un creyente. Nos cuesta confiar en el Señor, porque siempre tratamos de esforzarnos nosotros en vez de que el Señor se esfuerce por nosotros. Y aquí es donde está el problema. La vida práctica es difícil, no es fácil, pero porque cada uno de nosotros tiene una carga que sobrellevar. Y por eso Isaías está diciendo aquí a Israel: no temas. De hecho, le ha hablado: aunque pases por el agua, no te mojarás, y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Él está hablando de extremos terribles, hermano. Ahora recuerde usted, y esto se aplica a nosotros también. Hermano, nosotros vamos a pasar por el fuego un día. Sí, nosotros vamos a pasar por el fuego, pero no nosotros. Nuestras actitudes hoy que hacemos mientras estamos en este cuerpo van a ser las que van a pasar por el fuego. ¿Y qué dice el versículo? Bueno, es el versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El hermano Vela explicó de la vida práctica esto. Hay problemas, y voy a recordarlo para refrescar esto, para no tener miedo. No tengamos miedo, hermano, el Señor está con nosotros. Amén. El problema es que a veces olvidamos este principio. El Señor está siempre con nosotros. Y Isaías está recordándole al pueblo de Israel aquí: yo les recuerdo cuando ustedes pasaron allá el agua, no se mojaron. ¿Quiénes se mojaron? Los egipcios se mojaron y perecieron. Y cuando pases por el fuego, ¿quién pasó por el fuego, hermano? Hubo muchos que pasaron por el fuego: Sadrach, Mesach, Abednego, y el Señor mismo los rescató del fuego, que ardía 7 veces. Imagínense. Ahora, pon el ejemplo de que aunque usted y yo tengamos cualquier circunstancia de la vida, no nos vamos a quemar. No nos vamos a quemar. El Señor nos va a sacar de este problema. Eso es lo que está diciendo. Y es más, hablando del futuro, cuando yo estaba estudiando esto, recordaba lo que ya hemos estudiado en Primera de Corintios, cuando habla acerca de que los creyentes van a ser probados así como por fuego. Pero en el versículo 15 del capítulo 2 dice: si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermano, el fuego ya no tiene potestad sobre nosotros. Ahora, para el inconverso sí hay un problema serio, porque el inconverso, el que no cree en Cristo, el que no cree en Cristo pasará eternamente en las llamas de fuego. Entonces, noten ustedes el amor grande que nos tiene Dios. Pero Él dice ahora: no temas, no tengas miedo. Ahora, en otras palabras, hermano, cuando nosotros tenemos miedo, de hecho no es fácil enfrentar las pruebas y los problemas que a veces nos aquejan.
a veces las enfermedades, a veces circunstancias de la vida, nuestra guerra espiritual nos trae conflictos serios, pero aquí hay una promesa. Aquí hay una promesa importante. Aunque esté pasando cualquier circunstancia, hermano, no se va a quemar. El Señor lo va a sacar de esto. El Señor lo va a sacar. Terminemos el versículo, miren lo que dice. Porque yo estoy, hermano, qué maravilloso. Y no dice, miren, cuando dice el versículo yo estoy, está en el tiempo presente continuo. No dice yo estaré, ¿verdad que no dice? Dice yo estoy. Hermano, el Señor está con usted. No tenga miedo. No tenga miedo. Levántese. Si está caído, si se siente que está arruinado, no se sienta así. Restáurese usted mismo. Confíe en el Señor y levántese. No se quede ahí en la lona. Cualquier problema a veces a nosotros nos hace tambalear. Nos hace como quien dice, bueno, ya no aguanto. Hay momentos que nosotros decimos, en la desesperación decimos, ya no aguanto con esto. Quiero abandonar todo esto. Yo no sé cuántos de ustedes han querido abandonar la iglesia, han querido abandonar ministerio, han querido abandonar su familia. No sé. Pero hermano, cuando esto viene, el temor nos gana a nosotros. Nos gana. Y Satanás le encanta esto, porque empieza a infundir pensamientos negativos a los creyentes. Pero fíjense bien, recuerden esto, no lo digo yo, lo dice Isaías en el versículo 5. No temas porque yo estoy contigo. Y si Dios está con nosotros, hermanos, entonces, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Nadie. Por eso Pablo terminaba el capítulo 8, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Yo siempre digo aleluya por esto, hermano, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque estamos totalmente asegurados en el Señor y tenemos la permanencia de Dios en nosotros. Él lo asegura aquí. Es una gran promesa para nosotros. Por eso, en el versículo 5, Dios está mostrando que hay un significado amplio aquí acerca del amor de Dios y cómo Dios tiene esa relación con los creyentes, a pesar de que le fallamos, a pesar de eso. Ahora, hermano, mire el versículo 5, terminémoslo. Dice el versículo: del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Ya les decía yo que él estaba hablando de la deportación de Babilonia y del regreso a Jerusalén. Y de hecho él dice, de donde estés, yo te voy a recoger. Esto mismo está hablando del presente para Israel, pero también estaba hablando del futuro, porque Dios va a recoger de todos los extremos de la tierra a Israel para tenerlo en Jerusalén. Y esto es para dos cosas. Uno, para probar a Israel y para llevar a disciplina a Israel por no haber confiado en el Mesías en el tiempo que Cristo vino, porque lo rechazaron. Dios ha de disciplinar a Israel, pero también va a hacer juicio contra las naciones, y por eso en el versículo 4 él estaba hablando de esto. Ahora no me voy a detener de esto porque ya hemos hablado mucho. Vamos a ver otro versículo. Miren lo que dice versículo 6. Diré al norte, da acá, y el sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Está hablando del recogimiento de Israel. Pero miren cómo le llama Dios a Israel aquí. Mis hijos. Hermanos, si usted ha confiado en Cristo como su Salvador, ¿usted es un hijo de Dios? Ahora yo pregunto, para aquellos que enseñan que la salvación no es eterna y segura, ¿un hijo puede dejar de ser hijo? Nunca. Y Dios está hablando aquí, es decir, aplicándolo a nosotros, hermanos. Si usted ha confiado en Cristo y ha creído que Cristo pagó el precio por sus pecados, y que es suficiente el sacrificio de Cristo y que no hay nada más que hacer
porque Dios determinó que era un solo sacrificio por el pecado. Y si usted cree eso, usted es salvo y entra en la familia de Dios. No lo digo yo, dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos, ya no podemos dejar de ser hijos. Es como alguien que tiene el pensamiento: yo fui creyente en el pasado. ¿Han oído ustedes estas expresiones? Un verdadero creyente ya no puede dejar de ser creyente. Puede irse para el mundo, puede dejar de congregarse, puede hacer lo que quiera, pero no deja de ser creyente. O no puede ser, voy a decir, la expresión, no puede dejar de ser hijo de Dios. A menos que nunca lo haya sido. Ahí sí. Es decir, no puede decir, yo fui hijo de Dios, pero ahora ya no lo soy. No. Nadie puede perder algo que no tiene. Pero en el caso de la vida eterna no se pierde. No se pierde. Entonces, el Señor está hablando aquí bien claro. Pero Él está hablando del recogimiento de Israel. Es decir, un día Dios va a recoger al pueblo de Israel porque lo ama, porque hay una promesa importante para Israel. Y viendo esta promesa, es importante que el cumplimiento del reino milenial para Israel es nuestra partida con el Señor. Amén, hermano. A veces esto nos cuesta a nosotros pedir en nuestras oraciones la venida del Señor. La venida del Señor implica un montón de bendiciones para nosotros. Pero como este mundo es tan bonito en algunas cosas, pero saben que yo quisiera irme ya con el Señor. Pero como no me toca a mí decirle al Señor, haz esto, sino que Él lo va a hacer en el tiempo que Él lo establezca, porque Él es soberano. Entonces, pero es muy importante, hermano, la bendición que tenemos los creyentes de estar protegidos eternamente y para siempre. Ahora, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hermano, ¿cuál es el propósito del llamado de Israel? ¿Cuál es el propósito de su llamado como hijo de Dios? Noten que hemos estudiado en el capítulo 42, en el versículo 8, voy a recordarlo. Él dijo: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. La gloria solo le pertenece al Señor, hermano, y usted ha sido salvado para la gloria de Dios. Dios merece toda la alabanza y toda la adoración. Nadie más puede jactarse. Imagínense que ni siquiera nosotros podemos jactarlo de decir: yo confié en el Señor porque la fe era mía. Cualquiera puede decir esto. Bueno, hay algunos que andan predicando por ahí que van a los parques y sacrifican. Y yo admiro que eso deberíamos de hacer nosotros, que entendemos la gracia de Dios. Van y le dicen: ¿y usted es salvo? Y la gente dice: no. ¿Pero quiere ser salvo? ¿Quiere ir al cielo? Sí, haga esta oración conmigo. Y llegan con una gran lista allá: pastor, aquí le traigo una lista de convertidos porque hizo la oración del pecador. Realmente, hermano, ¿a cuánta gente hay muchos creyentes que en vez de llevarlo al cielo lo están llevando al infierno? Pero miren, aquí le traigo: se salvaron porque yo, y buscan la gloria hacia ellos. Hermano, la gloria solo le pertenece a Yahvé, ni siquiera a nosotros. Es más, ¿quién convierte al pecador? El Espíritu Santo. No es por eso que cuando nosotros hablamos acerca del evangelismo, nuestra tarea es hablar el evangelio puro, tirárselo a la gente y sembrar la semilla. ¿Quién la hará germinar? Es el Espíritu Santo. Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y de hecho, en esto hay una batalla espiritual también. Porque la gente, han oído ustedes que hay gente que va a predicar. Bueno, a mí me ha pasado. Le he predicado mucho a alguna gente y de repente le digo: bueno, ¿y usted irá al cielo? No, pero es que necesito hacer algo. Hace poco les conté que estuvimos predicando el evangelio con Marisa hace casi 4 horas en una noche a una familiar de Marisa, una tía, prima. Y entonces
estuvimos hablando con ella y ella decía, no, es que debo de creer en el Espíritu Santo. Y tenía eso, yo veía que yo le presentaba el Evangelio y ella decía, no, hay que creer en el Espíritu Santo. Y le han metido tanto que el Espíritu Santo es más importante que Jesucristo. Y yo creo que Dios no se enoja de que alguien, que el Espíritu Santo le dé el lugar que le corresponde. Pero el punto es que la gente dice, por ejemplo, hay que creer en Dios. Y a veces yo digo, no, hay que creer en Cristo como su Salvador, porque Él pagó el precio por el pecado. Yo tenía una compañera que ella en el principio me decía, no, si a la gente se salva con cualquier mensaje. Yo le decía, de verdad. O sea que el Evangelio es cualquier mensaje. Claro que sí, ¿no? Y ella yo creo que ni siquiera había entendido que era el Evangelio. Cuando yo le expliqué, tuvo conflictos serios, conflictos que después me dijo de que fue a reclamar al pastor. Y yo tuve que detenerme un poquito y dije, esta mujer va a correr al pastor porque tenían la familia. Bueno, de hecho, hoy ya se fueron de la iglesia toda la familia de ella, porque son rebeldes, son de aquellas familias que porque dan más dinero en la iglesia, creen que tienen la autoridad sobre el pastor y sobre la iglesia. Y gracias a Dios que en esta iglesia no hay hermanos así, o familias así, pero en otras iglesias es terrible. Conocí la historia de un pastor que no le pagaron 6 meses con hijos en la universidad y le daban una miseria, $250. Una iglesia de dinero en San Miguel. Y lo desesperó tanto un diácono, a tal punto de que no le pagó 6 meses solo para que se fuera el pastor. Porque claro, como él tenía más dinero y más imagínense cómo es esto. Entonces es terrible, pero hermano, aquí la gente a veces anda buscando la gloria para ellos y andan queriendo imponerse ellos. Aquí a quien debemos de imponer ante todo es al Señor. Hermano, Él es nuestra cabeza, Él es nuestra autoridad y sobre Él debe de estar puesta nuestra mirada. El versículo 7 es bien claro, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Por eso Pablo dice, el que se gloríe en el Señor, no se gloríe en otras cosas, hermano. Que usted haga un título, déle la gloria al Señor. Que usted hizo su casa, déle la gloria al Señor. Que usted, cualquier cosa que suceda, de hecho, es lamentable, ayer pereció una maestra del gremio de maestros de aquí de Chapaltique, ¿cómo se llama? La maestra de parvularia de aquí de Chapaltique, en un accidente. Y a veces nosotros podemos, yo meditando en esto, nuestra vida es tan frágil que hoy podemos tenerla y de repente nos vamos con el Señor, hermano. Pero a veces la gente, yo no digo que no hay que hacer planes, como no, los planes son correctos, pero siempre que hagamos planes, el primero que debe de estar en esos planes es el Señor. Es el Señor. No olviden esto, los planes para sus hijos, pónganlos en las manos del Señor. Ya hemos hablado aquí, estas generaciones de aquí para allá van perversas. Y los hijos deben de, el hermano B decía, da tristeza ir a la escuela bíblica de jóvenes y ver solo 5, 7 estudiantes. Y los demás donde andan. Y después, cuando tienen la circunstancia de que los hijos andan callejeando, andan en otras cosas, y yo les decía, yo como digo, a veces digo cosas bien pesadas, pero lo digo para ver si en cierta medida nos ayuda a corregir algunas cosas. Pero hermano, a veces los padres corrigen hasta que los hijos ya están metidos en un problema. Entonces hay que tener cuidado. Entonces hay que enseñarle a los hijos este principio. La gloria debe de ser para el Señor. Cuando los hijos aprendan a adorar al Señor genuinamente, van a tener respeto por los padres también. Si no, vean ustedes por qué los hijos no respetan a los padres. Yo no creo que ustedes no les enseñen principios. Bueno, ¿cómo no? Yo sé que los enseñan.
Pero lo que no han aprendido es adorar de la manera correcta al Señor. Si ellos tuvieran temor a Dios, ¿no creen que respetaran también a los padres? Sí, lo hicieron. Lo hicieron. Pero este es un problema serio, porque de hecho hay un conflicto espiritual, no solo entre ellos, aún. Piense usted, tenemos conflicto nosotros los adultos. Mucho conflicto. Hay mucho conflicto entre nosotros. Entonces, cuanto más ellos que están en un proceso de desarrollo mental, fisiológico, espiritual, hay más conflicto todavía. Entonces aquí es donde por eso es que es importante, hemos hablado, la importancia de venir a los estudios bíblicos y cultivar, aprender para enseñar. Usted no puede enseñar lo que no ha aprendido. Es correcto. Por eso yo digo, cuando alguien me dice a mí, yo entiendo el Evangelio, pero no se lo puedo dar a otro, yo entiendo que hay un problema. Porque usted no puede enseñar algo que no ha aprendido. Pero si ha aprendido algo, ¿no cree que lo puede enseñar a otro? Claro que sí. ¿Que hay diferentes maneras de entregarlo? Sí, hay diferentes maneras. Pero es muy importante, hermano, no desenfocarnos. La gloria solo le pertenece al Señor. Versículo 8. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Dios es tan maravilloso. Yo no sé cuántos de nosotros, bueno, Él está hablando de Israel precisamente aquí. Pero fíjense que a pesar, y note usted la gracia de Dios, a pesar de que Israel ha sido sordo y ha sido mudo, que no ha querido hablar, ¿quién debió de haber hablado de estas cosas? Pues Israel. Por eso, hermano, yo no tengo problema cuando digo las cosas que me corresponden decirlas como predicador. No tengo problema. Yo las aviento porque es mi responsabilidad. Cuando usted cierre su boca, cuando debe de abrirla, Dios le va a demandar un día esto, no haberlo hecho. Porque saben que el fracaso de Israel precisamente ha sido esto. Israel ha sido tan sordo. Es más, vaya a predicarle un israelita a usted. Este perro me viene a decir a mí cómo salvarlo. Así lo va a tratar a usted. Pero de hecho, hermano, a nosotros no nos toca decirle a la gente cómo salvarse. Dios se encargará de la vida espiritual de las personas. Hay conflictos entre muchos creyentes, y de hecho Satanás siempre quiere ganar la batalla, siempre la quiere ganar. Pero fíjense aquí, sacar al pueblo ciego que tiene ojos. Hermanos, yo espero en esta mañana, en el amor al Señor, que abramos nuestros ojos. Abramos nuestros ojos a aquellas cosas que son pertinentes en la vida cristiana. Que no nos pongamos ciegos, no seamos ciegos en estas cosas. Dios sabe, bueno, lámpara a tus pies y lumbrera. Entonces, hermanos, cuando usted vaya a hacer, pues yo creo que estaba hablando de los planes de Dios, y los planes de Dios para usted ya están trazados. Y Él está hablando aquí de ver y oír. Yo estaba pensando antes, cuando había tren aquí en El Salvador, había un rótulo que decía: pare, mire y oiga. Pare, mire y oiga. ¿Saben por qué había ese rótulo ahí? Porque el tren era tan, yo no sé, mi hermano el pastor tuvo la oportunidad de andar el tren, no sé qué velocidad tenía, pero en este tiempo allá en Estados Unidos tienen ese mismo, en la lamparada del tren tienen el mismo rótulo. Es una señal a los vehículos. Por eso allá en Estados Unidos siempre bajan una cosa cuando el tren va a pasar. Y suena una campana, un timbre que suena fuerte. ¿Sabe por qué? Porque está diciendo: hay peligro, hay peligro. Entonces Dios nos está diciendo ahora, hermano, abra los ojos. Mire hacia su alrededor y aquellas cosas que pueden ser de peligro, deténgase un poco.
Pero no solo eso, no solo vea, oiga también. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, a veces usted puede estar oyendo cosas que no son correctas. Yo les decía la vez pasada que me entristecí de una hermana de esta iglesia que tiene tanto tiempo de estar aquí y estaba con aquel miedo diciendo de que podía perder la salvación. Hoy ya dice que está segura en el Señor. Gloria a Dios. Tiene un conflicto. A veces los creyentes, nosotros por eso, hermanos, hay que repetir ciertas cosas para sustentar a los creyentes. Porque yo sé que más de alguno que puede estar aquí puede tener este mismo conflicto. Pero es importante no olvidar esto. Ahora, por eso el Señor dice, sacad al pueblo ciego que tiene ojos. Y la palabra sacar está hablando de Israel, porque él estaba diciendo, lo voy a sacar de Babilonia para llevarlo a Jerusalén. Pero aquí, hermano, Dios nos puede sacar a nosotros también de esa ceguera espiritual que tenemos. Si confiamos en Él, Él lo puede hacer. Israel, por eso le está hablando. La ceguera de Israel, ¿cuál era? Pues, ¿podían ver físicamente? Sí, el problema era espiritual de Israel. Como nos pasa a nosotros. A veces nos volvemos ciegos espirituales y sordos espirituales. Que aunque la palabra de Dios nos está diciendo, esto no lo haga, esto no lo haga, esto no es correcto, haz esto. Y a veces hacemos lo que Dios dice que no debemos de hacer. Y hay un conflicto espiritual. Entonces Dios nos advierte, versículo 9. Mire, qué importante este versículo. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Hermanos, ¿cuántos de ustedes conocen la verdad? Necesitamos entender la verdad. Saben que es muy importante saber la verdad. Primero para no ser ciegos y otro para no ser desviados. De hecho, Israel había sido desviado muchas veces, algunas por disciplina, otras por la misma terquedad de ellos, y casi siempre Israel pasó en esa etapa. De repente iban lineal, iban bien, ¡pum!, estaban abajo. Dios los rescataba, volvían otra vez y ¡boom!, otra vez. Y esta es la vida de la iglesia también. Algunas veces somos espirituales, otras veces estamos en la lona, somos espirituales, y esto nos pasa a nosotros. Pero fíjense, aquí dice, congréguense a una todas las naciones. De hecho, Dios un día decidió que había un mensaje para todas las naciones. Y ese mensaje es el Evangelio. Dios determinó que había un solo mensaje de salvación. Y por eso Pablo enseñó este mensaje. Es más, Jesús mismo enseñó este mensaje. Y en el capítulo 6, yo siempre he estado insistiendo en el capítulo 6, porque a veces a los creyentes también nos asalta que las cosas materiales son más importantes que las cosas espirituales. Y aún la gente de afuera, yo no sé si ustedes han visto una iglesia en San Miguel, del hermano Ori hablado, que venden hoy ya no venden una bolsita, sino que es la botellita del agua. Entonces, $20 para la botellita cristal, $20. ¿Y saben qué? La gente llega ahí infinidad, pero ¿saben qué prometen ellos? Sacar demonios, sacarlo de los problemas económicos, restaurar matrimonio. Ellos prometen un montón de cosas, pero ¿saben qué no prometen? Vida eterna. ¿Y qué es lo que Cristo prometió? Él no más dijo, ustedes vienen aquí porque les doy de altar, ustedes vienen aquí porque quieren que les sane, les levante. El Señor dice, no, si eso no es prioridad, yo quiero que ustedes sean salvos. Ahora, no estoy diciendo de que Cristo, Dios no puede sanar hoy en día, ¿cómo no? Claro que sí, lo puede hacer. Es más, si usted puede creer, hoy puede irse sano de aquí.
Entonces, pero mire aquí, él está diciendo, yo los voy a juntar todas las naciones. Pero miren aquí, hace una pregunta: ¿quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? ¿De qué cosas primeras está hablando? De hecho, él estaba hablando de la deportación, de la restauración, de la redención. Por eso en el capítulo 43, versículo 1 al 3, habló de la redención de Israel. Él está hablando de esto. Hermano, hoy en día se predica tanto el evangelio y la gente está tan confundida. Y esta es una responsabilidad. Mira lo que dice el versículo: presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Hermano, va a haber un día, y por eso es que es importante, hermano, que usted no tenga temor, no tenga miedo. Cuando va a hablar el evangelio, póngase en las manos del Señor y lance la semilla. ¿Sabe por qué? Porque un día Dios les va a decir: pongan testigos de lo que yo dije era mentira. ¿Cuántas veces Dios ha mentido en la historia? ¿Cuántas? Y a los testigos de Jehová les encanta este pasaje. Les encanta. Miren lo que dice el versículo siguiente. Versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. A ellos les encanta hablar de este versículo. Y por eso es que ellos tienen el título testigo. Ahora yo les pregunto, voy a hacer una pregunta: ¿un testigo da testimonio de la verdad o de la mentira? Pero hay falsos testigos también. Hay falsos testigos. Y yo llamo la atención a esto. De hecho, Dios no está refiriendo a los testigos de Jehová de hoy. Él está hablando de Israel. Ahora, pregunto, ¿los testigos de Jehová son israelitas? Por eso no cabe en Apocalipsis 7 y 14. ¿Se dan cuenta? Ahora yo les pregunto una cosa, la gran responsabilidad: ¿usted y yo somos testigos del Señor? ¿Por qué? Porque conocemos la verdad. Hay una gran responsabilidad. Porque hemos sido redimidos por el Señor. Porque el Señor entregó en estos vasos deshonrosos. Por eso es que la gloria le pertenece al Señor. Dijo Pablo: Dios nos ha dado un tesoro en estos vasos de barro. Hermano, hay una gran responsabilidad para nosotros. Para Israel en este momento, en el tiempo, en todos los tiempos, para Israel era la gran responsabilidad de hablar de la verdad. Bueno, ¿y por qué? Porque ellos habían visto cómo los sacó de Egipto. Ellos habían visto cómo los alimentó en el desierto. Ellos habían visto cómo les daba agua. Ellos habían visto los milagros cuando le dijo a Moisés: levanta una serpiente en un asta y todo aquel que vea no morirá. Pero muchos murieron por incrédulos. No creyeron. ¿Se dan cuenta? Hay una gran responsabilidad. Israel ha sido responsable toda la vida de su existencia, desde el llamado de Israel. Ha sido responsable de hablar de Yahvé y no lo ha hecho. Ahora yo les invito, hermano, probablemente usted no vaya casa por casa. No es necesario para hablar del evangelio. Basta con que usted saque un panfleto y le diga: quiero que usted tome esto y lo lea. Hay gente allá, el hermano puso un ejemplo. Hay gente en los parques en San Miguel dando trataditos, equivocados en su mensaje, porque al final siempre termina: haga esta oración y le pone la oración del pecador. Pero tiene la valentía que a nosotros nos sobra, que a nosotros nos falta. Pero hermano, de hecho Pablo dijo: Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando en Hechos dijo: en Jerusalén, en Judea, en
Insista en Jerusalén, hermano, no se estanque. ¿Sabe cuál es nuestro Jerusalén? Nuestra casa, nuestra familia es nuestro Jerusalén. Y si ya ocupó el tiempo para nuestra familia, váyase a Samaria y vaya hasta lo último. ¿Cuándo es que predicamos hasta lo último de la tierra? Cuando usted va en el bus, cuando está en la escuela, ya que yo le decía a un hermano de Minnesota que él es piloto de avión, trabaja en una empresa en American Airlines de Estados Unidos y hace vuelos internos en Estados Unidos. Y le decía yo, siempre viaja con los mismos copilotos y las mismas, ¿cómo le dicen? Azafatas, o le cambian. Generalmente nos cambian, me dice él. Pero, y le preguntaba yo, ¿y usted siempre ocupa tiempo para predicar el evangelio mientras vuela? Y me dijo él, no siempre, porque a mí no me pagan para predicar el evangelio, sino para pilotear la nave. Pero voy a decirle lo que, y tiene razón, es que uno hay que ser respetuoso. Pero, me dice él, cuando alguien me da el permiso y me da el espacio para hacerlo, mientras vamos manejando, piloteando, al que va a la par yo le presento el evangelio. Pero no es mi responsabilidad hablar del evangelio porque me pagan para pilotear. Yo no estoy poniendo este ejemplo porque probablemente usted trabaja en un lugar donde es complicado hablar del evangelio. Y de hecho, hermano, mientras la gente no le dé tiempo para hacerlo, no lo haga. No le recomiendo, porque va a tener conflicto. Pero cuando la gente da el espacio más, piense que Dios mismo pone los medios para poder hablarle a la gente. Y él me decía, casi siempre ellos me hacen preguntas, como saben que soy cristiano, casi siempre ellos empiezan la conversación y entonces yo empiezo. Y creo que es la obra de Dios cuando esto sucede así. Y de hecho así, hermano, pero hay que hablar del evangelio cuando sea el tiempo oportuno, hay que hacerlo. Y es nuestra responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos testigos. Usted no ha visto literalmente la muerte de Cristo, pero ¿lo cree, hermano? Por eso es que estamos aquí, porque confiamos en el sacrificio totalmente acabado por nuestros pecados. Nosotros no nos queda nada más que hacer, solo creer que el sacrificio de Cristo es suficiente para la salvación. No hay nada que hacer, solo nuestra fe basta en Cristo Jesús. Y por eso el escritor dice, pongan testigos pues, si yo he dicho alguna cosa que no es correcta. Y por eso dice, la pregunta dice, presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdades. Oigan y digan verdades. Entonces, hermano, si usted es un testigo hoy, necesita hablar. No es testigo de Jehová como el título. De hecho, nosotros somos verdaderos testigos de Jehová, porque hemos confiado en el sacrificio de nuestro Salvador. Y leamos el versículo 10 y con este termino. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo. Cuando dice mi siervo, te está refiriendo a Israel, porque él ha hablado en el capítulo 42 de dos siervos, uno el Mesías y el otro Israel. Cuando le refieren en el versículo 10, está hablando de Israel, que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Miren, el mismo versículo dice, ¿cuál era el propósito de Dios de escoger a Israel? Que entendieran y conocieran a Dios. Hermano, Dios no nos ha llamado solo para que estemos calentando sillas. ¿Qué es lo que quiere Dios? Pues de nosotros, pregúntese. Como buenos testigos, Dios quiere que conozcamos al verdadero Dios, pero también que le creamos. Que le creamos. Por eso el escritor a los Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted quiere agradar a Dios, necesita dos cosas. Necesita saber que existe y necesita saber que es galardonador de lo que le busca.
Hermano, Dios recompensará a aquellos que han sido fieles en la fe en el Señor. Sí, claro que sí. Cuando usted obra con fe en el Señor, Dios recompensará esa fidelidad. No basta con hacer obras solamente, basta con depender del Señor, porque de hecho no es nuestra obra, es la obra del Señor por medio de nosotros. Ahora, ¿cuántas cosas hacemos nosotros? De hecho, por eso la gloria le pertenece al Señor. Cuando vamos y predicamos el Evangelio, no es nuestra obra, es la obra del Señor. Y Él la hará producir. Pero fíjese bien, Él dice dos cosas importantes. Yo los escogí. El propósito está aquí, bien, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Tres cosas: conocer, creer y entender, hermano. Esto es lo que más nos cuesta a nosotros, entender a Dios. Es lo que más nos cuesta. A veces no entendemos por qué mueren niños, por qué hay tantos accidentes, por qué hay tantas cosas. Yo no sé. ¿Por qué hay tantos enfermos en la iglesia? Hermano, ¿ya ha preguntado usted? ¿Ha aprendido usted de los hermanos que están postrados en las camas? Sus hermanos. ¿No cree que Dios le está mostrando algo a usted también? Cuando hemos dado testimonio de la hermana Celina, yo he conocido a esta mujer, una mujer de fe. Pero más he visto la mano del Señor y gloria sea a Él. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que muchas veces ha estado en la cama, el Señor la ha levantado. Cuando a veces ella ha pensado que ya no se va a volver a levantar, el Señor mismo la ha rescatado y la ha levantado. Ahora pregúntete, ¿cuántas veces hemos entendido a Dios? ¿Cuánto? Yo no sé cuánto en vez de quejarnos, le damos gloria a Dios por lo que nos pasa. De hecho, eso es lo que Él quiere. Él quiere que entendamos que lo que nos pasa es porque tiene un propósito. Siempre hay un propósito. Pero Él mismo dijo en el versículo 3, no teman, porque yo estoy con ustedes. No olviden esto, hermano. En las dificultades y los problemas no hay que temer, porque el Señor es más. ¿Cuál es el entendimiento que usted tiene de Dios? ¿Lo hace pequeño o es el Dios todopoderoso? ¿Verdad que es fácil decir Dios todopoderoso? Pero entender quién es Dios es difícil. Solo basta tener fe. Basta confiar en el Señor. Hermano, Dios nos ha puesto aquí con un propósito. No es un propósito de estar, como decía, calentando sillas. Dios tiene un propósito para usted. ¿Cuál sea? No lo sé. Dios se lo va a decir por medio de la palabra o por medio de su vida particular. Dios le va a decir, yo quiero que hagas esto. Yo quiero que hagas esto. Y fíjense en el versículo, es tan importante, por eso hay tres cosas. Dios nos escogió con el propósito de que le conozcamos, creamos y le entendamos que Él es el Dios. Cuando Él dice, yo soy, está hablando yo soy, el Dios de Israel, el Todopoderoso, el que vive eternamente, el que te rescató, el que te salvó, el que te lleva al cielo y el que te va a bendecir en la eternidad. Gloria al Señor, hermano. ¿Cuánto merecemos esto? Ninguno. Pero gloria al Señor porque es por gracia y misericordia. Vamos a orar, hermano.